a mí me dieron una medalla, me dieron los del Colegio de Traductores. Y yo di una conferencia larga en el que junté toda mi experiencia, digamos, como traductor hasta ese momento. Esa conferencia es larga también. Y tengo, bueno, otras cosas, tengo la historia de la traducción en el Perú. He pensado que eso también va, y bueno, y la segunda parte es de traducciones de poetas peruanos. Entonces tengo a Garcilaso de la Vega, tengo a Peralta, ¿no? Comenzando con los antiguos, tengo Constantino Carrasco, que esos son los mejores, ¿no? Ahora he encontrado el de ¿cómo se llama este? El de Juan de Arona lo he encontrado muy flojo, lo voy a sacar, ¿no? Lo voy a volar. Después tengo uno que se llama Shelley en el Perú, que fue un apéndice de mi tesis sobre el Prometeo Libertado, porque el Prometeo Libertado fue mi tesis. Después tengo uno que se llama André Breton en el Perú, que me analizo todas las traducciones sobre Breton. Y no sé qué más tengo ahí, ¿qué otra cosa tengo? Sobre Javier Soloburen. Sobre Javier Soloburen. Y 2 trabajos sobre González Prada, que son así ya sobre poemas específicos. Entonces eso pues me da todo un libro, ¿no? Y se lo di a un alumno que es muy trabajador, y todo el día le dije lea y corrija todas las erratas que encuentra, ¿no? Y bueno, me corrigió muchas cosas que tengo que pasarlas al original, pues. Y yo mismo ahora estaba encontrando erratas, ¿no? Tildes, estas cosas que faltan, ¿no? Y tengo que ponerme a hacerlo, pues, pero el problema es el tiempo. Eso lo tengo ya como año y medio, así que lo junté y lo imprimí, hasta más. Entonces no sé, pues. Sí, bueno, esta de Omar Khayyam es una traducción de los años 90, pero yo ya tenía, digamos, experiencia en traducir de una lengua que no conocía, que en los años 70 me invitó un amigo, David Sobrevilla, me invitó a traducir un poema de Hölderlin, porque él tenía que dar una conferencia sobre ese poema, ¿no? Y entonces él preparó una traducción literal, ¿no? Una traducción literal con versos largos y cortos, como son las traducciones interlineales, una traducción interlineal más bien, ¿no? Y entonces yo tuve que ponerla en verso, o sea, más bien mi tarea era una tarea de versificador. Tomando su texto, yo al comienzo pensé traducirlo en versos alejandrinos de 14 sílabas, ¿no? Y me traduje la primera estrofa del poema en versos alejandrinos, pero sentía que el alejandrino era muy estrecho para los versos de Hölderlin, ¿no? Que son hexámetros y pentámetros en alemán. Entonces lo que hice fue, un día que estaba enfermo, ¿no? Estaba en cama y no podía consultar mis libros de versos, ¿no? El libro famoso de Tomás Navarro Tomás. Pensé en un verso que yo dije, lo estoy inventando yo. Pensé en un verso de 16 sílabas, o sea, 2 sílabas más, ¿no? Que los 14 de la alejandrina. Y entonces comencé a traducir nuevamente esa primera estrofa en versos de 16 sílabas, ¿no? Con un hemistiquio y con con 2 acentos por hemistiquio, ¿no? Y el primer hemistiquio, uno de estos que el acento corre, ¿no? En segunda, tercera o cuarta sílaba. Entonces el poema, una vez que me di cuenta que ese era el metro a usar, ¿no? En un momento en el que me alcanzaban las palabras castellanas para traducir el texto
de Hölderlin, lo hice muy rápidamente. Creo que lo hice en 5 días ese texto, ¿no? Yo trabajaba en una oficina mediodía, tenía todas las tardes, y lo hice en 5 días, lo hice muy rápidamente, se lo entregué a David. David lo que hizo fue revisarlo minuciosamente y decirme: no, aquí no has entendido esto, no has entendido el otro, y entonces lo corregimos, y bueno, lo corregimos varias veces, ¿no? Hasta que dijimos: aquí está bien. Y entonces en ese momento la idea fue un verso alemán, un verso castellano, pero en 2 momentos en que digamos habían demasiadas ideas en estos versos, hay 2 partes en que hay 2 versos más, ¿no? Y de eso, bueno, nos dimos cuenta, ¿no? Que tenía digamos, desde el punto de vista formal, nos excedíamos en 2 versos, pero estábamos logrando la fidelidad requerida, ¿no? Y bueno, esa experiencia no la volví a tener hasta muchos años después, en que comencé a trabajar, bueno, otras versiones de Hölderlin, porque fueron casi contemporáneas, y la traducción de Omar Khayyam, porque hablé con esta profesora, Azadeh Blanc, ¿no? Y entonces hablamos de traducir Omar Khayyam, ¿no? A mí Omar Khayyam yo lo había leído en la traducción de Fitzgerald, ¿no? La traducción del inglés, porque hay muchísimas traducciones del poema de Fitzgerald. Y entonces comenzamos a trabajar. Ella preparaba unas traducciones que eran muy fieles, a veces unos versos muy largos, y yo tenía que ponerme con esas traducciones, que las Rubaiyat son unas estrofas de 4 versos. Yo tenía que ponerme a ver el sentido de los 4 versos traducidos y tratar de pensarlos en alejandrino. ¿Y por qué en alejandrinos? Porque había una frase de un poema de Darío, que no sé si eran exactamente alejandrinos o no, pero Rubén Darío se caracterizó mucho por la escritura del verso alejandrino, ¿no? Y hay un poema que se llama Lo Fatal, que dice: no saber dónde vamos ni de dónde venimos, ¿no? Y esos versos los encontré en Omar Khayyam. Entonces yo dije: esto tiene que hacerse en alejandrino, ¿no? Además había visto que las versiones de Fitzgerald, ¿no? Del inglés al castellano también se habían hecho en alejandrino. Entonces así fue como traduje ese libro. Pero también hice una del chino, de Li Po, con un amigo que era profesor de geografía, pero que había estado muchísimos años en China, ahí que enseñaba en la Universidad Católica, y que le gustaba la poesía china. Entonces hablamos de traducir Li Po, ¿no? Y después vino Pushkin, cuando hubo el centenario de Pushkin, y me pidieron que yo diera una conferencia. Yo propuse más bien traducir una pieza que me encantaba, pero que nunca la habían traducido en verso, ¿no? Que es El Caballero Avaro. Bueno, yo he llamado a este tipo de traducción la traducción a ciegas. ¿Por qué? Porque digamos, uno de los que está traduciendo está a ciegas, ¿no? No conoce el idioma, tiene que confiar plenamente en el otro. Pero por lo general, el traductor, que es la pareja, ¿no? con la que uno está traduciendo, por lo general no conoce cómo se versifica un poema. Entonces yo creo que los dos salimos ganando, ¿no? Porque uno da el sentido y el otro da el ritmo, ¿no? En este caso yo he dado el ritmo a algunos de estos poemas que he traducido, pero hace mucho tiempo que ya no he vuelto a traducir así en esta llamada traducción a ciegas, ¿no? Que en realidad para el que está poniendo en verso el poema, en realidad a mí me parece que a uno se le alivia el trabajo de la comprensión del texto original, ¿no? No hay que luchar ni con imágenes, ni sentidos ocultos, ni nada del original, porque ese se lo da el otro traductor, ¿no? Cada uno hace una parte, ¿no? Y así salen estas traducciones de 2 personas, ¿no?
Bueno, yo pienso que la traducción de los clásicos es fundamental, ¿no? Y esto se ha visto a través digamos, de las traducciones que podríamos pues llamar históricas de los clásicos griegos y latinos, por ejemplo, ¿no? Que se leyeron tanto, digamos, en la época del siglo de oro, ¿no? Pero la forma de traducción ha ido cambiando también. Cada vez creo yo que conforme han avanzado los años, ¿no? O han avanzado los siglos, cada vez nos hemos ido convirtiendo en traductores más literales, ¿no? Y hemos utilizado otras formas de verso, ¿no? Que las que se usaron en determinados momentos, ¿no? O sea, yo tenía un ejemplo, no sé si alguna vez lo he puesto como ejemplo en algún cursillo que he dictado de traducción. Tenía la bucólica primera de Virgilio, ¿no? Y tenía una versión hecha en versos de pie quebrado, medieval, ¿no? Porque en esa época esa era la forma pues más conocida, la forma oficial en cierto modo, ¿no? Pero luego, después de Garcilaso, es el endecasílabo, y el endecasílabo tiene muchísimos años, porque el endecasílabo tiene casi, ha durado pues casi 4 siglos, casi 5 siglos, ¿no? El problema creo yo que ha venido a enturbiar un poco este acercamiento poético a los clásicos han sido las traducciones literales, ¿no? Y estas traducciones literales comienzan a menudear a partir de la aparición del verso libre, me parece, ¿no? Un poco antes, en castellano me refiero, comienzan a menudear en castellano, ¿por qué? Porque ya muchas veces los traductores no son poetas, sino los traductores son profesores, ¿no? Pero son profesores que no saben versificar. Entonces dicen, no, mejor una traducción directa, hecha en prosa, que es mucho más fiel que todas las anteriores, y probablemente pues lo sea, ¿no? Por ejemplo, los poemas épicos han tenido varias formas de traducción. Cuando uno ve el siglo XVIII, se traducía en verso blanco, ¿no? Pero cuando llegaba a momentos en que había personajes que hablaban, eso se traducía en octavas reales, ¿no? Bueno, esto de las octavas reales aparece en el momento del barroco, y entonces un poema épico tenía que ser traducido en octavas reales, que era no la norma general, pero digamos mucha gente hacía eso. Pero cuando va llegando el fin del siglo XIX, comienzan a hacerse algunas traducciones también en versos alejandrinos, ¿no? Pero después, como que aparecen los profesores, dejan de lado las traducciones, en verso, ¿no? Aparece el verso libre, y entonces todo se comienza a llamar traducciones en verso libre, ¿no? Que a mí me parece que son traducciones en prosa, la verdad, ¿no? Y entonces se ha traducido muchísimo, ¿no? Línea a línea, traducciones que son meramente interlineales, ¿no? Y yo creo que hemos perdido un poco el gusto, ¿no? Este gusto literario de leer una traducción verdaderamente en verso, ¿no? El verso tiene una serie de características, pero yo pienso que la primordial del verso es el ritmo. No puede haber un verso sin ritmo, así sea verso libre. Entonces yo pienso que por eso es mejor traducir, ¿no? Un poema, ¿no? En un determinado ritmo, vamos a tener pues también un metro, ¿no? Pero en un determinado ritmo con las acentuaciones pues requeridas. Y eso es una cosa que creo yo que se ha ido perdiendo, ¿no? Porque muchos pues prefieren leer en prosa, leer las cosas más fáciles en prosa, y ya no se preocupan de este gozo, digamos, de carácter musical, ¿no? De tener un ritmo significa tener algún tipo de música. Sí, bueno, nosotros creo que nunca hemos tenido industria editorial.
¿no? Siempre se ha publicado muy poco, se han publicado únicamente cosas peruanas, ¿no? Ese tipo de libros, ¿no? Jamás hemos tenido una edición de libros como en Argentina, en Colombia o en México, que se publica de todas las literaturas, ¿no? Entonces siempre hemos privilegiado lo nacional, bueno, lo cual está muy bien, ¿no? Pero a mí lo que sí me parece mal es dejar de lado, ¿no? Ediciones de escritores de otras lenguas, ¿no? Y ahí es donde entra pues la traducción, ¿no? Yo casi no conozco personas que se dediquen a la traducción de textos literarios, ¿no? Y bueno, yo he tenido la suerte que dirigí una revista, perdón, una colección de libros de poemas que se llama El Manantial Oculto, ¿no? Llegamos a editar un poco más de 80 títulos, ¿no? Y publiqué poesía de muchas lenguas, ¿no? De muchas lenguas, en traducciones que eran grandes traducciones clásicas, ¿no? Pero que están perdidas en las revistas o en publicaciones así que podemos llamar inaccesibles, ¿no? Pero tratábamos también, por ejemplo, de rescatar traducciones de textos peruanos, ¿no? Hechos por peruanos, como cuando publicamos la poesía alemana, por ejemplo, o la poesía brasileña del romanticismo a los contemporáneos, ¿no? Los traductores eran peruanos, pero acudíamos también a traductores extranjeros, ¿no? Textos muy bien traducidos de poetas a veces muertos, ¿no? Ya fallecidos, o poetas vivos, ¿no? Muchas veces encargamos traducciones. Y yo creo, por ejemplo, que hemos publicado algunos libros capitales, ¿no? Por ejemplo, cuando publicamos la Bhagavad Gita, ¿no? Que es un libro, que es un poema, ¿no? Que pertenece a Mahabharata, ¿no? Este poema lo publicamos con la versión sánscrita, era un texto bilingüe, se publicó en verso, ¿no? Porque el traductor, digamos, que era un profesor de la Católica, sabía muy bien el sánscrito y realizó esta traducción magníficamente, ¿no? Yo recuerdo que una vez un profesor, amigo, literato, vino y me dijo: caramba, qué bien que haya salido esta traducción, ¿no? Porque veía pues un libro, la verdad, voluminoso, ¿no? Y era una cosa pues que de no haber sido, en este caso por mi universidad, no hubiera aparecido, ¿no? Entonces yo creo que con relación a la poesía y con relación a la traducción y con relación a las universidades que enseñan traducción aquí en el Perú, yo creo que estas universidades deberían tener colecciones, ¿no? En las que se publiquen traducciones hechas por peruanos, ¿no? Esto es algo que creo que no les costaría tanto a las universidades, ¿no? Yo creo que el costo de las ediciones ha bajado muchísimo últimamente, ¿no? Y entonces esto se podría hacer, creo yo, pues fácilmente, ¿no? Lo único que tiene que ver pues a una persona a la que podemos llamar visionaria, porque no se me ocurre otro nombre, en los fondos editoriales, ¿no? Que se dedique pues a este tipo de cosas, ¿no? Que diga: vamos a publicar poesía, y publiquemos pues poesía peruana, poesía de tal otro poeta, no sé, Pablo Neruda, Borges, si se pudiera, ¿no? Pero también publicar traducciones, ¿no? Y traducciones hechas por peruanos. Y si no por peruanos, comencemos publicando pues traducciones de poetas extranjeros, ¿no? Los hay muchísimos, ¿no? Yo tengo la suerte de que yo trataba de hacer las ediciones no caras, porque mis ediciones no eran caras, pero sí tenían, creo yo, una cierta elegancia, ¿no? Y esta elegancia yo creo que me ayudó mucho, porque cuando yo pedía a poetas extranjeros o a profesores extranjeros para publicar los libros, yo lo que les hacía llegar, ¿no? Como una especie de cebo, eran algunos de los libros más bonitos que se habían publicado.
Entonces cuando recibían y veían la calidad de la publicación, aceptaban rápidamente, ¿no? No era que se demoraba, ¿no? Y yo no pagaba derechos, ¿no? Eso hay que añadirlo. No, yo lo único que hacía era entregar ejemplares a los... que es por lo general lo que quieren los traductores o los poetas, ¿no? Ellos quieren ejemplares, no lo hacen tanto por dinero, ¿no? Porque si quisieran hacer dinero no se dedicarían a la traducción, a escribir poesía, ¿no? Harían otras cosas, harían negocios. Bueno, yo a través de toda mi vida he sido un gran lector de poesía, ¿no? Son los libros que busco, ¿no? Cuando entro a una librería, lo primero que tengo que hacer ahora, porque antes uno veía avisos que decía poesía, uno se acercaba, ahora ya casi no hay, ¿no? Hay que acercarse y preguntar dónde está el sitio de la poesía, ¿no? El lugar de la poesía. Entonces, también he sido pues difusor, he tenido un poco alma de difundir las cosas y por eso es que he publicado tantos libros de poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía siempre con un poco de envidia, por ejemplo, cómo los mexicanos en el Fondo de Cultura Económica publicaban a todos sus poetas, ¿no? A todos sus escritores. O en Argentina, ¿no? Llegaban libros, ¿no? De todos sus poetas y uno podía leer estos libros, ¿no? Pero además llegaban también, por ejemplo, traducciones, ¿no? Libros de traducciones. Yo he leído muchos libros de traducciones publicados en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí siempre me dio, como digo, pues envidia, ¿no? De que en estos países existiera esta difusión de estos textos, ¿no? Y que en el Perú no hubiera, ¿no? O sea, eran contados con los dedos de la mano los libros estos, muchos de los cuales yo después he publicado nuevamente, ¿no? Mencionaba a los poetas brasileños, los poetas alemanes, ¿no? Realizados por poetas peruanos, ¿no? Y bueno, he logrado pues rescatar algunos de estos textos, ¿no? Porque algunos, la verdad que son bastante difíciles me fue a mí bastante difícil poder conseguir estos textos, ¿no? Y luego que cuando comenzó a salir esta colección de la que he venido hablando, el público demostró mucho interés, porque como a mí no me interesaba publicar a los mismos poetas de siempre, que son los que publican las editoriales que lo que quieren es vender, a mí lo que me empujaba era más bien publicar a poetas que no tenían esa facilidad de publicación, ¿no? Entonces, alguna vez yo le comentaba a un periodista, y yo le decía, a mí no se me ocurriría pues publicar a Pablo Neruda, ¿no? Que uno a Pablo Neruda pues lo puede encontrar en todos sitios, ¿no? Entonces a mí más bien se me ocurre pues publicar a otros tipos de poetas, como que publiqué poetas peruanos, ¿no? Carlos Oquendo de Amat, Javier Abril, poetas así que no tenían muchas ediciones, ¿no? Y me dediqué a publicar a muchos poetas peruanos que no tenían, digamos, publicaciones, entonces no eran accesibles a los lectores, ¿no? Me acuerdo que cuando publiqué a Raúl Deusto, todo el mundo comenzó a hablar de Raúl Deusto, y de repente era una celebridad Raúl Deusto esos días, ¿no? Ahora ya lo volvieron a olvidar un poco, pero en esos días todo el mundo me pedía, ¿no? Tanto que en un momento yo dije, yo no tengo libros, lo que tengo es lo que hay que enviarle a Raúl Deusto. Y un amigo me dijo, no te preocupes, hay que dárselo a la gente porque la gente lo está pidiendo, ¿no? Igual creo que ha sido el caso de César Moro, ¿no? Un poeta que no han llegado a publicarse las obras completas y que cuando lo hemos publicado las ediciones se han agotado, ¿no? O las de Martín Adán, por ejemplo, ¿no?
se ha agotado, todo el mundo me estará pidiendo el libro de Martín Garabal, yo no tengo, ¿no? Les digo, no tengo. O Jorge Eduardo Eyerson, ¿no? En el caso que estamos hablando únicamente de la poesía y no necesariamente de traductores, ¿no? Pero he tratado de buscar pues, algunas de las mejores traducciones que pude publicar, ¿no? Me acuerdo que a mí me dio mucha satisfacción poder publicar el libro de Job en la traducción de Fray Luis de León, ¿no? Y además de eso, le agregué 2 plus más. El prólogo era de Jorge Luis Borges y las ilustraciones de William Blake, ¿no? Entonces, en un solo libro, ¿no? Una obra maestra de la literatura universal, traducción de Fray Luis de León, ilustraciones de William Blake y prólogo de Jorge Luis Borges, ¿no? Y bueno, a nadie se le ha ocurrido nunca en ningún sitio hacer este tipo de edición. Entonces yo trataba de que estas ediciones que publicaba tuvieran cierta originalidad, ¿no? Tanto por el prologuista, por el ilustrador o por el traductor, ¿no? Y algunas veces, como en este caso el de la traducción de Fray Luis de León, acompañada pues de otros pares pues estupendos, ¿no? Y eso lo hicimos muchas veces, creo yo, con los libros, ¿no? Entre los últimos libros que yo publiqué en las colecciones que dirigía, porque yo ya dirigí 2 colecciones, El manantial oculto y Obras esenciales, publicamos las obras de Chesterton, ¿no? Y entonces, ¿a qué traductores escogí? El primer tomo traducido íntegramente por Alfonso Reyes, ¿no? O sea, un maestro de las letras y de la traducción. En el tomo segundo, conseguí los derechos de Julio Cortázar, de un libro que se llamaba El hombre que sabía demasiado, de Chesterton, ¿no? Había un poema traducido por Borges, entonces también conseguí los derechos de este libro de Borges, ¿no? Y yo tenía un poco de vergüenza de que yo al final ponía un poema que yo había traducido. Pero ¿por qué ponía este poema? Lo ponía porque tenía un dibujo estupendo de un artista inglés, ¿no? Llamado Eric Gill, ¿no? Pero para suerte mía, lo que iba a hacer el libro que iba a concluir con mi versión, ¿no? Por suerte, ya en las finales, ¿no? Converso con Lourdes Arencibia, ¿no? Y ella me cuenta que un gran poeta cubano, en este momento se me da el nombre, había traducido un poema de Chesterton, ¿no? Y yo conseguí, en el caso de este poema, ¿no? De este poeta Eliseo Diego se llama, el traductor, conseguí la publicación original que aparecía en la editorial que dirigía T.S. Eliot, ¿no? Y yo había conseguido ya también el original de ese poema que yo había traducido. Eran unos libritos muy bonitos que editaba Faber and Faber. Y entonces salen estos dos tomos de las obras de Chesterton con traductores pues insuperables, ¿no? Alfonso Reyes, Julio Cortázar, Borges, Eliseo Diego, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido fue uno de los últimos libros que yo publiqué, ¿no? Pero del cual me siento muy orgulloso, ¿no? Porque qué mejores traducciones podrían haberse conseguido, ¿no? Probablemente ahora se hagan otras, pero que no tienen la calidad pues, de estos grandes escritores y traductores a la vez, ¿no?